De algún origen nihilista confluye en esa encrucijada de crisis el camino de la crisis moral, que se manifiesta en unas élites desmoralizadas, cortoplacistas, que piensan solo en la conquista del poder y en una sociedad desesperanzada, resignada, sin referencias, sin alternativa, acobardada también, pero irritada. La corrupción campando a sus anchas en la vida pública española, y no solo política, la corrupción se paga, hay alguien que la paga. Hay corrupción empresarial, hay corrupción mediática y no hay solo corrupción económica, también hay corrupción de carácter moral e ideológico. La televisión dando las referencias equivocadas, las instituciones explicando los modos propios para una masturbación placentera, algunos colegios planteando duchas colectivas de niños y niñas, la autoridad paterna desautorizada por el Estado, la vida humana relativizada en el vientre materno. Y yo quiero decir que la moral no es cosa de la religión. No es solamente cosa de la religión. La moralidad es propia de la naturaleza humana. Nos distingue de los animales. Un hombre sin moral no es un hombre. O es una hiena o es una oveja. O es un depredador o es un borrego. Pero no es un hombre. Por muy nebuloso que parezca el futuro, yo tengo esperanza en España. Y por eso quiero hablarles de la España por venir. Enfrentamos como nación una encrucijada histórica. No creo que les diga nada nuevo. Pero sí creo algo de una manera muy firme. Reformas o descomposición. Tal es el lema de España. Solo hay un camino. No hay dos para la regeneración, al menos. Y yo creo que está en la recuperación del patriotismo, en el acuerdo nacional y en la reforma constitucional. La fortaleza de España no está en el patriotismo constitucional, permítanme que me detenga un momento en esto, rebajado, convenientemente diluido, en un patriotismo descremado, bajo en calorías, antihistórico y que no nos va a mover a hacer cosas serias. La fortaleza de España como nación está en la sencillez y en la autenticidad del patriotismo español, a secas, sin apellidos si se quiere, un patriotismo que no tiene que adornarse ni disimularse, ni tampoco hacer aspavientos ni exageraciones. Tal patriotismo, que es el que se practica en casi todos los lugares con los que tenemos una mínima coincidencia cultural y moral, tiene dos vertientes: el patriotismo como sentimiento natural del alma humana y el patriotismo como virtud cívica. El patriotismo como sentimiento natural del alma nos hace identificarnos con nuestros iguales, los connacionales, de un modo especial, más emotivo, normalmente, y ello a través de un mecanismo natural que no está calculado, que es el mismo que nos hace identificarnos con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hermanos, sabiendo que son los nuestros. Quizás no los mejores, que tienen sus virtudes que debemos emular y legar a nuestros descendientes, y también sus errores, que no debemos repetir, pero que no debemos magnificar hasta crear una tenebrosa leyenda negra. Pero el patriotismo es también una virtud cívica, que da nuestra medida, nuestra salud, como miembros de una nación. No es solo un sentimiento que nos empuje a ahogarnos en los amores más básicos y primarios, en los recuerdos de cada familia, de cada pueblo, de cada nación, o que nos impele a llorar solo y exclusivamente sobre nuestra particular identidad. Eso ya lo hace el nacionalismo. El patriotismo no puede consistir únicamente en una emoción ante lo que simboliza nuestra historia. El patriotismo es también una virtud cívica, es un esfuerzo. Tiene que ser un examen diario que pone a prueba y que examina la autenticidad de nuestros afectos y nuestra calidad como ciudadanos, como miembros de un Estado. El patriotismo es también una virtud cívica racional, una conciencia que nos vigila en ese quehacer diario, que nos obliga a fijarnos, nos obliga en lo que nos une y nos hermana, y nos obliga también a desterrar y a orillar, si se quiere, lo que nos enfrenta y nos divide. El patriotismo, en consecuencia, exige que nos propongamos tareas y proyectos en pro del bien común. Yo creo, francamente, que la España consciente que existe en la sociedad española, no tanto en sus líderes, hace tiempo que se ha dado cuenta de esto y nos pide sentido común, respeto a lo evidente, se identifica y siente la nación con arreglo a unas constataciones históricas y quiere un Estado sólido para defender todo eso, para defender la libertad de los españoles, la igualdad jurídica de los ciudadanos, la integridad territorial y la unidad histórica y social de la nación. A todo esto, a los verdaderos, abrumadores y mayoritarios sentimientos y deseos de la nación ha de responder. Es su obligación, el Estado y sus instituciones. Y yo creo que solo puede hacerlo con una reforma del sistema, con una reforma constitucional profunda que garantice efectivamente, después de 30 años, el ejercicio de la soberanía por el conjunto de los españoles y la unidad nacional en el marco del Estado constitucional. La Constitución española vigente, sin duda, ha sido muy útil porque ha garantizado nuestro más largo periodo de paz en democracia y en libertad. Pero desde que fue alumbrada, los nacionalistas, que no han desfallecido, comenzaron con sus exigencias, obtuvieron nuestras cesiones, cometieron y cometen sus deslealtades, resintiendo sus costuras,
sus delgadas paredes, las de la Constitución, que hoy amenazan con romperse en una evidentísima agonía del consenso del año 78. Por todo ello, el orden constitucional, si desea sobrevivir, debe restaurarse y debe hacerlo cuestionando el desmesurado poder de las autonomías, recuperando el timón en algunas materias como la educación, la ordenación del territorio y el urbanismo, el medio ambiente, la protección civil, entre otras, porque necesitamos, y está muy de moda estos términos, necesitamos también un Estado sostenible. Y necesitamos también retocar constitucionalmente el sistema electoral para que en España las minorías no gobiernen a la mayoría y para que la igualdad de los españoles ante la ley no sea una figura retórica en el artículo 14 de una Constitución. Y eso solo es posible desde varios presupuestos. 3. Primero, la asunción de que la consolidación de la vigencia del nuevo Estatuto de Cataluña y con él del reguero de reformas estatutarias añadidas es la muerte de facto de la Constitución. Segundo, el cambio de orientación estratégica de la política de pactos, renunciando a las coaliciones con las minorías disgregadoras. Y tercero, yo sé que esto es lo más discutible, pero lo creo firmemente y lo voy a decir. Y tercero, el gobierno transitorio de gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, en representación del 85% de los electores, explorando, profundizando y consolidando un entendimiento que ya ha sido posible en el País Vasco y que demanda una inmensa mayoría de la sociedad española, para acometer una reforma constitucional profunda, agravada y que, salvando el consenso de la transición, ponga los puntos sobre las íes a los nacionalistas, con un fortalecimiento y recuperación de las funciones del Estado y con una extirpación clara de las concesiones simbólicas de tantas y tan nefastas consecuencias como la introducción del equívoco término nacionalidades en el artículo 2 de la Constitución. Todo ello con una máxima. Los nacionalismos no son integrables en una visión común y no desmembrada y particularista de España, por una razón muy sencilla. No quieren integrarse. No quieren integrarse. Como ya dijo Julián Marías, no se puede contentar a quien no se quiere contentar. Lo decía refiriéndose a ellos. Después de 30 años no lo hemos aprendido. Para ellos, todo lo que no sea basarse en la bilateralidad, Cataluña y España, País Vasco y España, es rechazable, pues según ellos no existe una comunidad histórica, cultural y política superior, España, que integre a todos y por lo tanto tampoco debe reconocerse una soberanía por encima de todos, la de la nación española. Creo que ningún gran partido nacional puede volver a ser tomado como rehén por los nacionalistas. No se debe pactar con ellos. Es antinacional, es antidemocrático. Pero es que además ya no se puede pactar con ellos nada distinto de materias que afecten de lleno al ejercicio de la soberanía, como viene demostrando a diario la actitud de los nacionalistas sobre el Estatuto de Cataluña y de sus correas de transmisión, los medios de comunicación catalanes y en este caso también parece que muchas empresas de Cataluña, por desgracia. No todas, por supuesto. Pactar con ellos es, pues, materialmente imposible. No hay objeto material sobre el que pactar. No nos equivoquemos, salvo que alguien quiera pactar lo que queda de España, su soberanía nacional dañada y su integridad territorial. Ni en el año 78 con el acuerdo constitucional, ni en el año 86 con los pactos PSOE-PNV en el País Vasco, ni en el 93 con los apoyos a la investidura de Felipe González, ni en el 96 con los acuerdos del PP con los nacionalistas, ni mucho menos en el 2004 con los pactos PSOE-RC, hemos conseguido, colectivamente como nación, o han servido, no han servido, para moderar el secesionismo e integrarlo en la gobernabilidad de España y en el proyecto común. Como prueba inapelable, a la vista está, la situación actual. Si de algo estoy convencido es de que estos no son planteamientos extremistas.